te dar a entender que pues, sigue siendo, ¿Qué qué? que sigue siendo virgen. Ahí tenemos otra gratificación. Puede ser, dar a entender que sigue siendo virgen. Perfecto, puede ser también. Esa no la trabaja Freud como tal, pero ahí tenemos otra forma de gratificación. ¿Sí? Aquí lo que a lo mejor les haga ruido es psicosexual. ¿Sí? Psicosexual. ¿Ok? Eh, no me voy a meter demasiado todavía al tema porque no lo vamos a trabajar hoy, pero psicosexual es importante que ustedes no lo entiendan como genital. No es que haya una gratificación genital, sino que el paciente obtiene una gratificación y esa gratificación es equivalente, digamos, al tipo de gratificaciones que obtienen los niños cuando son pequeños. ¿Sí? Psicosexual, en toda la literatura freudiana, nunca se refiere a genital, nunca es lo mismo que genital, no es lo mismo que el coito, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo así como muy rápido, ¿sí? Un paciente tiene un fetichismo muy particular, ¿sí? Y ese fetichismo tiene que ver con que el paciente, ese es un paciente mío, fue un paciente mío, eh, se roba la ropa interior de las mujeres, ¿sí? Y eso le genera mucha gratificación, ¿ok? Les pregunto a ustedes, ¿esa es una gratificación genital? Ustedes digan, ¿es genital el tema de robar ropa femenina? ¿Les parece que hay algo de genitalidad ahí? Yo diría que no. Pues no, porque no hay coito, el pene no está Exacto. implicado, tampoco está implicado ningún genital. Sin embargo, al paciente eso le produce un placer psicosexual. ¿Sí? Que el paciente puede no tener relaciones sexuales, pero tiene que llevar a cabo esta actividad. De hecho, es más placentero para él llevar a cabo esta actividad que tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo en el ser humano genitalidad y psicosexualidad no siempre son lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Lo psicosexual implica una gratificación de lo sexual, sí, pero a través de las vías de la cultura, de la sociedad. ¿Sí? La sociedad nos da vías para satisfacer la sexualidad. ¿Sí? Entonces, una vía para satisfacer la sexualidad puede ser, por ejemplo, precisamente el humillar al marido. Humillando al marido, la mujer puede sentir placer. Y ese placer tiene una connotación sexual. ¿Sí? O la mujer puede decir, soy virgen, y eso puede producir una satisfacción psicosexual, porque entonces eso la hace sentir mucho más superior a otras mujeres, la hace sentir de alguna otra manera, en ese tiempo sobre todo, mucho más pura, mucho más pulcra. ¿Sí? Entonces hay una forma de satisfacción psicosexual ahí. Profe, ¿Sí? ¿y cuándo sería una satisfacción genital? De hecho, Mali, dentro del punto de vista, desde el punto de vista psicoanalítico, nunca, la sexualidad nunca es absolutamente genital. ¿Sí? Y te pongo un ejemplo, así como muy rápido, a ver, para que lo pensemos. ¿Sí? Pensemos en los animales. ¿Sí? En los animales. ¿Okay? En los animales, un león copula con un chorro, o sea, tiene coito con un chorro de leonas para tener hijos. ¿Okay? Ese acto fue exclusivamente genital. ¿Okay? Simplemente se trató de que se unieron los genitales, se produjo el tener hijos. Eso fue absolutamente genital, ¿no? Ah, ok. En el ser humano eso nunca ocurre como tal. ¿Por qué? Porque para que yo tenga placer sexual, tiene que ser con una persona específica. No sé si me estoy explicando. Sí, entonces siempre entra una razón psicosexual, ¿sería? Siempre entra un tema cultural dentro de mi misma satisfacción genital. ¿Sí me estoy explicando? Siempre. Es decir, por ejemplo, todo el tema del el cortejo, plantear la escena, tomar vinito, poner a lo mejor algo de música, todo eso ya no fue genital. No sé si me estoy Ok. explicando.
Aunque tal vez nada más en unos es más simple que en otros, que es más complejo, ¿no? Podría ser. Podría Pero parecer que sí, es más simple, pero ¿a quién piensas como que sea simple, Mali? Platícame. ¿Cómo se te ocurre pues, algo muy por simple? ejemplo, hay mujeres, Ujú. que sí, que esperan a, pues, tener relaciones con una persona especial, con Con su crush, sentimientos, ¿no? con amor, ajá, sí, ¿no? Y pero hay otras que nada más se rigen por su impulso Ajá. y que la Claro. calentura y ahí muere. Bueno, eso es Puede lo ser que que yo considero simple, no sé, la verdad, si esté bien. te parezca que con cualquiera, ¿no? O sea, el primero que pase y eso me lo he hecho. Sí, Sí podría parecer simple, pero fíjate, Mali, como desde el simple hecho de tener que quitarse la ropa, ya está involucrado algo del orden de lo psicosexual y no de lo genital. Porque ningún animal se pone ropa y se quita ropa, no sé si me estoy explicando. sí, ¿Sí? Desde el hecho de que le digan su nombre, desde el hecho de que le digan qué bonita eres, no sé si me estoy explicando, o sea, todo eso ya empieza a ser genital. Ahora, pensemos en esta mujer que tú describes, que es con cualquiera, como tú dices. ujú. Podemos pensar que no necesariamente es con cualquiera, porque bueno, en una fiesta hay 20 hombres y elige a uno. Entonces ya hay Ajá, una forma de psicosexualidad. Sí, digamos, pareciera más primitivo, pero aún así en esos eventos tan primitivos, si le quieres decir sí, así, ya hay siempre algo. hay Exactamente. Yo tenía una actividades. paciente, por ejemplo, que ella tenía su novio, tenía relaciones sexuales con su novio, pero de las relaciones sexuales que de verdad disfrutaba, se los voy a decir así tal cual, de las que de verdad disfrutaba era cuando ella podía tener relaciones sexuales con un desconocido en el metro, en la noche. ¿Sí me estoy explicando? Sí, eso ya es, Parecería muy primitivo, pero fíjense lo complejo que es la situación. ajá, sí, eso iba a decir que es más, eso ya sería más complejo. Sí, es tremendamente Sí. complejo, ¿no? Tremendamente complejo porque es... Bueno. Entonces, por eso Freud dice que la sexualidad se puede satisfacer de muchas formas, ¿sí? De muchas formas, ¿sí? De hecho, todas las actividades de las que ustedes disfrutan tienen una connotación psicosexual, todas, según Freud, ¿no? Muy, muy distante de la genitalidad, muy, muy distante, demasiado distante, ¿no? Pero aún así disfrutan de ellas porque tienen una connotación psicosexual. ¿Sí? Entonces, un síntoma siempre produce algún tipo de gratificación a nivel de lo psicosexual, ¿no? Pero además, un síntoma también, Profe, ¿y es lo mismo una gratificación psicosexual que la fijación? ¿O es distinto? ¿quién preguntó? Fernanda. Muy bien, Sí. Fernanda. No, voy a hablar de la fijación un poco más adelante, pero ahorita por lo que me comentas lo digo, ¿no? Digamos que una persona, como lo más esencial, ¿no? Una persona tiene una fijación oral, ¿sí ubicamos todo eso más o menos? Es decir, fue muy gratificada en su oralidad o fue muy frustrado en su oralidad, y entonces cuando crece la persona empieza a fumar. Es el ejemplo cliché, ¿no? Bueno, ahí tenemos que el cigarro es una forma de gratificación psicosexual. ¿Sí? ¿Y por qué se elige esa forma de gratificación psicosexual? Porque hubo una fijación en eh, la oralidad. ¿Sí me estoy explicando, Fernanda? Sí, 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 ¿A eso profe. te referías? Sí, ¿Sí? sí. Uh-huh. Sí. Pero ojo, todos tenemos puntos de fijación en distintas partes de nuestro cuerpo, lo vamos a ir platicando en su momento, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí, ¿no? Otro punto también importante es que un síntoma siempre es también una forma simbólica de castigo inconsciente. ¿Okay? O sea, el síntoma no solo es una forma de gratificación, sino también es una forma de autocastigarse. ¿Okay? Piensen en esta mujer, lo desgastante que es tener que llamarle a la mucama, va a la mucama y la mujer hace el ridículo frente a la mucama, ¿no? Y la despacha. Y el tiempo que pierde haciendo eso. Entonces también hay una forma de castigo. ¿Okay? Entonces podríamos decir, esta mujer humilla a su marido, eso la gratifica, y al mismo tiempo ella se castiga por humillar a su marido.
Sería a costa de, ¿no? De humillarse a ella también. Claro, es decir, así como humillas a tu marido, tú también te humillas, ¿no? Entonces, Entonces, qué tan fuerte es, ¿no? Como la necesidad de humillar a su marido como como para hay que castigar. también que le afecte a ella? Exactamente. Y ahora habría que preguntarse a quién quiere humillar realmente. Bueno, en el caso de esta paciente, a quien quería humillar realmente era su papá. O sea, el marido era nada más un desplazamiento del papá, ¿no? ¿Okay? Pero es buena la pregunta que te haces. ¿Qué tanto tiene que ella, qué tanto placer inconsciente le produce el humillar al marido como para que ella misma tenga que salir humillada, ¿no? ¿Okay? Entonces, un síntoma es siempre también una forma simbólica de castigo inconsciente. ¿Okay? Y finalmente, bueno, no, faltan 2 puntos, ¿sí? 3 puntos. ¿Okay? Esto es muy importante. Un síntoma es involuntario y no se puede desarticular voluntariamente. O sea, no se trata de que yo le diga a la chica, esfuérzate, ya deja de hacerlo. ¿Sí? Mira, cada vez que lo sientas vas a pensar en otra cosa. No, porque los síntomas son en general involuntarios. ¿Sí? Y no se pueden controlar voluntariamente. ¿Okay? Están fuera del control voluntario. ¿Sí? Por más que se esfuerce esta mujer, por más que se lo proponga, la siguiente vez que siente el impulso lo va a terminar haciendo. ¿Okay? En parte también por eso Freud dice que los síntomas son formaciones del inconsciente. ¿Sí? Porque este inconsciente, en tanto yo no sé qué está significando eso, y no sé qué se está expresando por ahí, es una formación del inconsciente. ¿Sí? Y finalmente, la última característica importante de los síntomas, hay muchas, pero la importante es que un síntoma siempre se reconoce por la comparación con un ideal. ¿Cómo sabe la mujer que está mal? ¿Cómo sabe que eso es un síntoma? Porque se está comparando con un ideal. ¿Cuál es el ideal en este caso? En algún momento yo no tenía que hacer eso. Entonces, no me debería estar pasando esto porque antes no me había pasado. Se está comparando con un ideal. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Una persona que le duele la cabeza con mucha frecuencia. ¿Por qué eso es un síntoma? Porque la persona se compara con un ideal donde la cabeza no duele. No hay manera que yo reconozca que tengo un síntoma si no es porque me estoy comparando con un ideal. No sé si me estoy explicando, esto es capital. O sea, nosotros reconocemos nuestros síntomas por comparación con un ideal. ¿Sí? Por eso hay muchas personas, por ejemplo, que pueden tener un fetichismo. ¿Saben lo que es un fetichismo? ¿Alguien? ¿Qué es un fetichismo? Nadie. Ajá, sí, Fernanda. Es un objeto que te provoca satisfacción, ¿no? Es un objeto que te provoca satisfacción, pero hay muchos fetichistas, que a lo mejor son fetichistas de los pies, por ejemplo, y entonces buscan su satisfacción sexual a través de involucrar a los pies, pero incluso pueden contratar a prostitutas para que los masturben, por ejemplo, con el pie, pero él dice, yo no me quiero deshacer de esto. Eso para mí, como psicoanalista, o para ustedes como psicólogos, eso puede parecer un síntoma horrible, pero como el paciente al compararse con un ideal, eso no le parece un síntoma, entonces no lo es, psicoanalíticamente hablando. ¿Sí? O un chavito que, por ejemplo, repruebe todas sus materias, pero para eso no es un problema, entonces, como en la comparación con el ideal no hay algo que se tenga que cambiar, entonces no es un síntoma. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando hasta acá?
Ahora, les voy a hacer una pregunta a ver si hay alguien muy intuitivo, muy intuitivo, ¿sí? En todo esto que acabo de describir, hay dos elementos que producen una formación de compromiso. Porque aquí tenemos dos tendencias, en todo esto que acabo de describir. A ver si alguien es tan intuitivo como para identificar las dos tendencias y la formación del compromiso, por favor. Es algo que ya hemos visto en algún momento, tanto con sueños como con operaciones fallidas, ya lo revisamos. Les estoy dejando que hagan el ejercicio de ver ahí dónde hay dos tendencias y dónde hay una formación de compromiso. A ver si alguien lo puede ubicar, por favor. Uno sería que el síntoma siempre tiene un significado inconsciente. Ok, ¿y el otro? Ah, ya te faltó. Ah, ¿eran todos? Sí, son dos, porque una formación de compromiso siempre implica dos fuerzas que están en juego. Entonces, aquí hay dos fuerzas en juego. La pregunta es, ¿cuáles son las dos fuerzas en juego que están ahí presentes? La consciente y la inconsciente. Sí, ¿dónde están? En el del síntoma, que siempre tiene un significado inconsciente, y, y, y que el paciente es consciente del síntoma, Ah, no, ¿no? no. Ok, sí, se los explico. ¿Sí? Recordemos que hablamos de formación de compromiso, hablamos de dos tendencias. Una tendencia perturbada y otra tendencia perturbadora. ¿Cuál es la tendencia perturbada? Lo que yo quiero hacer. Es decir, el ideal. ¿Ok? Por ejemplo, si la chica quiere dejar de hacer eso, quiere dejar de llamarle a la mucama, ella quisiera dejar de hacerlo, es decir, su ideal es dejar de hacerlo. ¿Eh? En su mundo ideal, ella no debería estar haciendo eso. Esa es la tendencia perturbada. ¿Ok? ¿Cuál es la tendencia perturbadora? ¿Sí? Tenemos el deseo de gratificación inconsciente. Por un lado, y por otro lado tenemos el castigo simbólico. ¿Okay? Ahí tenemos las dos tendencias. Ella quiere dejar de hacerlo, esa es una de las tendencias. Por otro lado, hay un deseo de gratificación inconsciente de humillar a su marido, el castigo por humillarlo, y estas tendencias chocan para producir una formación de compromiso, que es el síntoma. ¿Okay? De toda esta ecuación, yo sé cuál es el síntoma, yo sé qué es lo que la paciente quiere, lo que no sé es qué es lo que no deja que la paciente haga lo que quiere. ¿Sí? Bien. Les voy a poner otro ejemplo para ver si pueden esta parte, ¿sí? Del síntoma, ¿sí? Y es un ejemplo muy sencillito, ¿sí? Casi construido a modo. El ejemplo es el siguiente. ¿Sí? Es una mujer que su síntoma es que no puede hablar. O sea, perdió la voz. Cada vez que intenta decir algo, ¿sí? Es como si tuviera digamos, se llama globus, como un nudo en la garganta y no puede decir nada. ¿Ok? Ese es el síntoma. ¿Ok? Descubriendo o un poco yéndonos hacia atrás en la vida de la paciente, descubrimos que esa paciente lo que tenía era un gran enojo con su padre. ¿Sí? Y alguna vez ella supo que su padre hacía fraudes. Y entonces tuvo el impulso de gritar a los cuatro vientos que su papá era un fraudulento.
¿Ok? ¿Entendemos la idea? Entonces, a ver, voy a hacer algunas preguntas para ver quién está captando esto. ¿Cuál es el síntoma de esta paciente? Que intente gritar y que no pueda. El síntoma de la paciente es que no puede hablar, ni siquiera que no pueda gritar, ¿eh? Porque esta paciente no es que no pueda gritar, sino no puede hablar. Ese es el síntoma. La paciente no puede hablar. ¿Ok? ¿Qué es lo que a ver tú misma, Denise, ¿qué es lo que la paciente querría poder hacer? ¿Cuál es su ideal? Poder gritar que su papá es fraudulento. Su ideal sería realmente no poder hablar. Eso es lo que ella quiere. O sea, ella llega a análisis conmigo, no para poder gritar que su papá es fraudulento, ella llega a análisis porque quiere hablar, quiere poder hablar libremente. ¿Sí me estoy explicando? Ah, ok, sí, ya entendí, ya entendí. ¿Ok? ¿Qué es lo que evita que pueda hablar libremente? A ver tú misma, Denise, ¿cuál es la tendencia perturbadora? Que piensa que si habla va a decir justamente eso. Exactamente, su tendencia perturbadora es el deseo de gritar, es fraudulento, y el castigo simbólico por desearlo. ¿Entendemos la idea? Entonces, el deseo de gritar que su papá es fraudulento y el castigo simbólico por desear gritar eso, le estorba para poder hablar como ella quisiera. Esas dos tendencias chocan y generan una formación de compromiso que es el síntoma. Y el síntoma es no poder hablar. ¿Ok? Bueno. Si ustedes van siguiendo lo que voy comentando, que espero que sí, evidentemente, se darán cuenta que entonces no podemos pensar que nuestra personalidad o que el individuo como tal sea de una sola pieza, sino que nos vemos en la necesidad de pensar que el individuo está conformado de distintas piezas, distintas instancias que quieren cosas distintas, que buscan cosas distintas. ¿Ok? Justamente para dar cuenta de este tipo de fenómenos, Freud construye la idea del aparato psíquico o la segunda tópica. Entonces vamos a hablar un poquito del aparato psíquico o lo que se llama en psicoanálisis la segunda tópica. ¿Sí? Comento algunas cuestiones al respecto. ¿Qué es lo que dice la segunda tópica? Básicamente que un individuo se divide, digamos, en tres instancias. A una de esas instancias Freud le llama el ello, a otra instancia Freud le llama el yo, la otra instancia Freud le llama superyo. Ello, yo y superyo son las tres instancias, digamos, psíquicas, que forman parte de nuestro aparato psíquico. ¿Okay? Y en términos generales, ahorita voy a explicar más de cada una de ellas, cada una de esas instancias busca algo básicamente distinto. ¿Sí? Por eso es que fácilmente pueden entrar en conflicto. Porque cada una busca cosas distintas y aspira a distintos propósitos, distintas metas. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con esta descomposición del aparato psíquico, ¿sí? En las tres instancias, y vamos a empezar hablando un poco del ello, ¿sí? Que aparte yo sé que para ustedes es muy consabido qué es el ello, yo lo que aspiro es poder presentarles a lo mejor algo que ustedes no ubiquen tanto, ¿sí? Cuestiones a lo mejor un poco más técnicas que ustedes tal vez no ubican tanto, ¿no? Entonces voy a empezar a trabajar el tema del como instancia psíquica. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que nos dice Freud respecto al ello? ¿Sí? Tal vez lo más importante, o no lo más importante, pero una de las formas de distinguir, ¿no? Es que para Freud el ello es la instancia más primitiva de nuestro aparato. ¿Sí? Si tuviéramos que pensar en términos temporales, ¿sí? Digamos que el ello sería la primera parte, la parte del aparato psíquico que es más antigua en nosotros. Les pregunto una cosa, ¿desde cuándo está el ello ahí? ¿Alguien sabe desde cuándo está el ello ahí?
¿Desde cuándo estaría el ello en nuestro aparato psíquico? Ujú. ¿Nadie? ¿Desde cuándo estaría? Desde la infancia, ¿Dónde? desde la infancia temprana, Desde la infancia, pero ¿desde qué momento de la infancia tú dirías? Desde Pues desde que que nacemos. nacemos. Desde que nacemos, ¿no? O sea, según Freud, sí desde que nacemos o desde que somos muy, muy pequeñitos, ¿no? No es propiamente que nazcamos con un ello, pero el ello se instala en nosotros, por así decirlo, desde que somos muy pequeñitos, desde los primeros contactos que tenemos con nuestra madre, con la persona que nos cuida, ¿sí? Freud lo tiene como muy claro en este sentido, y déjenme les hago como una recuento, digamos, de lo que comenta Freud respecto a ello, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, somos como un animalito lleno de instintos, ¿ok? Un animalito lleno de instintos, fíjense bien ustedes, cuando un animalito, digamos, tiene hambre, ¿sí? Él sabe cómo buscar su comida, sabe dónde buscar su comida y sabe cuándo está saciado, ¿sí? De hecho, la madre del animalito sabe cómo alimentarlo, ¿sí? Fíjense. Voy a cerrar el micrófono de Fernando porque está un poquito... Listo. Ok. Pongo un ejemplo respecto a esto de la alimentación, ¿sí? Para que vean ustedes la importancia, digamos, de el contacto con el otro para que el ello empiece a funcionar, ¿sí? Porque el ello no es algo que nazcamos propiamente con él, sino que empieza a funcionar gracias al otro, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿ok? A ver, ¿qué pasa, digan ustedes, cuando un niño empieza a dejar la leche materna y cómo se le empieza a introducir otro tipo de alimentación? ¿Alguien me puede decir? Cuando el niño tiene que dejar la leche materna y se le tiene que meter otro tipo de alimentación, ¿cómo se hace en el ser humano? Buscando un similar. Pues primero A ver, Denise, ¿te Oh. escuchamos? Ay, lo siento, lo siento. Sí, algo parecido, o sea, que empieza como con cosas blandas y dulces o sin sabores como tan fuertes o con que necesiten como mucha digestión. Claro. Digamos que tienes una mamá, Denise, o sea, ¿y la mamá qué hace para meterle ese tipo de alimentación? ¿Cómo le hace? Pues empieza dándole pequeñas porciones de fruta o Ajá. ¿Y dónde consigue esas? No es burla mi pregunta, ¿eh? ¿Dónde consigue esas porciones de fruta? ay, no entiendo la pregunta. Es decir, ¿qué hace la mamá? Regularmente tiene que ir, por ejemplo, a la tienda y comprar las porciones de fruta, hacerlas como papilla y dárselas, ¿cierto? Sí. O tiene que comprar un Gerber y darle el Gerber, ¿estamos de acuerdo? O tiene que meter todo en la licuadora y hacer una papilla, ¿cierto? Es decir, obteniendo lo de la madre. Ajá, es decir, la madre hace todo eso y se la da al hijo, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta, Inés, a ver. ¿Qué hacen los simios? Acuérdense que nosotros somos primitos de los simios, ¿no? ¿Qué hacen los primates cuando tienen que, se llama lactación, justamente eso? ¿Qué hacen los primates o las mamás primates cuando tienen que quitar la leche materna? ¿Cómo le hacen? Ellas no tienen ni Walmart, ni tienda, ni licuadora, ni ¿qué hacen? ¿Alguien sabe? No, ¿Cómo le hacen ellos? Tienen que hacer lo mismo. Se alejan de la cría y luego ¿qué la cría qué hace? Busca. Sí, pero la cría Ah, todavía no tiene dientes. Como el ser humano todavía no tiene dientes tan desarrollados, entonces necesita como papilla. ¿Qué hace la mamá? La mamá muerde los alimentos y después se los da, ¿no? Exactamente. La mamá muerde los alimentos, los tritura, hace como un bolo alimenticio la mamá, y el pequeñito lo que hace es, de la boca de la mamá, saca la comida. Ya cuando es más grandecito, la mamá lo regurgita y la hembra, la cría se lo come. ¿Sí me estoy explicando? Ok.
Yo les garantizo que a ustedes y a mí, por nuestra mamá, por más que nos adore y nos quiere y nos ame, nunca se le ocurrió ni siquiera hacer eso. ¿Okay? La pregunta es, ¿por qué en los animales ya saben que eso es lo que tienen que hacer? Y la mamá tiene que ir con la abuelita para que la abuelita le diga, o tiene que ir con el pediatra para que el pediatra le diga. ¿Sí se dan cuenta de la gran diferencia? En los animales tenemos este instinto materno que les dice qué es lo que tienen que hacer con el hijo. No lo aprenden, lo saben. En el ser humano funciona muy distinto, porque el ser humano, la mamá, en realidad, tal pareciera que no sabe qué hacer. Y tiene que de la cultura aprender qué hacer. ¿Sí me estoy explicando? Esa diferencia entre lo que el niño espera como animal y la madre le ofrece como ser humano, espero que entiendan la idea, es lo que va generando al ello. Porque el niño, ¿qué esperaría? Como animal, el niño lo que espera es poder comer de la boca de la madre, como hacen los primates. O el niño lo que espera, como hacen los primates, es que la madre regurgite. Lo que el niño espera, porque es un animal. Pero ¿qué recibe de la madre? Otra cosa distinta. ¿Sí entendemos la idea? Y eso que recibe, la diferencia entre lo que espera a lo que recibe, es lo que va produciendo esta instancia psíquica primitiva que le llamamos aleyo. ¿Sí? Por eso, si ustedes llegan a escuchar que el ello es nuestra parte animal, es falso. ¿Sí? Porque el ello no es nuestra parte animal. El ello es aquello que se produce porque nuestra parte animal fue, digamos, sacada del juego. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando un primate, digamos, se ensucia al momento de hacer sus deposiciones? Es decir, al momento de defecar. ¿Qué hace la mamá si el animalito se ensucia? ¿Alguien sabe? Lo limpia ¿Y cómo lo limpia? ¿Con con, toallita? no, con su, creo que lo lame, ¿no? Lo lame en su colita. Lo lame en su colita y así lo limpia. Otra vez, yo les garantizo que su mamá, por más que los quiera, nunca pensó en hacer eso. Y no solo nunca pensó en hacer eso, sino simplemente no lo haría. ¿Por qué? Porque la madre y los cuidadores ya están atravesados por lo cultural. ¿Sí? Entonces, lo que nos cuida a nosotros de niños es un adulto, madre, padre, abuelo, que ya está atravesado por lo cultural. Y al estar atravesado por lo cultural, va produciendo un desarreglo, por así decirlo, en el cuerpo del niño. Porque el niño espera una cosa, el instinto le dice que tiene que esperar una cosa y recibe otra. Eso es a lo que Freud le llama el ello. ¿Sí? Por eso el ello no tiene medida, por así decirlo. Por eso en el ello hay pulsiones de muerte, ¿no? En el animal no hay pulsiones de muerte. ¿Por qué? Porque el animal, en cuanto está saciado, ¿qué pasa cuando un animal está saciado? O sea, ya comió suficiente. ¿Qué hace el animal? Deja de comer. En automático, ¿no? Y a ver, sean sinceros, ¿cuántos de ustedes han seguido comiendo aun cuando están llenos? ¿O cuántos de ustedes no saben detectar muy bien si ya están llenos o no están llenos? O a veces no comen aun cuando tienen hambre, o comen aun cuando no tienen hambre. Eso no pasa en los animales porque los animales saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Un dato aparte son los animales que conviven con los seres humanos. Sus perritos, sus gatitos, ustedes los han alterado. ¿Sí? Mi perrita, por ejemplo, bien curiosa, porque mi perrita no come si yo no estoy con ella. No come si yo no estoy con ella, es decir, es más histérico que nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa perrita ya está alterada, pues obviamente por la educación que ha tenido por mí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el ello viene de ahí. ¿Sí? El ello no son los instintos. Quitémonos esa idea, por favor. Los animales tienen instintos. Nosotros, el instinto nos fue retirado por el efecto de la crianza. ¿Sí?
Y no porque se lo propusieran nuestros papás, sino simplemente porque nuestros papás, de la única manera en cómo saben criarnos, es como la cultura le ha dicho que nos tienen que criar, como ellos aprendieron. Pero eso ya no pertenece a la naturaleza, pertenece a la cultura. ¿Sí? Es en ese sentido que Freud dice que el ello es el depósito de las pulsiones, o es el lugar en donde están albergadas las pulsiones. Que me voy a regresar a este esquema, que es el esquema del huevo. ¿Sí? Este es de Freud. Y justamente lo que Freud, fíjense dónde pone el ello. ¿Sí? Aquí está el ello. ¿Sí? Las pulsiones que vienen del cuerpo, ¿sí?, están en el ello. ¿Sí? Por eso Freud también dice respecto al ello que es el oscuro núcleo de nuestro ser, ¿no? Porque ahí están precisamente albergadas todas las pulsiones. ¿Sí? Ahora, cuando yo utilizo la palabra pulsión, por favor, la palabra pulsión, ¿qué entienden por pulsión? ¿Qué les viene a la mente cuando digo pulsión? Inercia, ¿Cómo? inercia. Inercia puede ser, inercia. Puede ser también entendida ¿Como como un una forma impulso? de tensión. ¿Mandé? ¿Un impulso? Un impulso, exactamente. Las pulsiones son eso, es tensión, es inercia, también me gustó la palabra, son impulsos. ¿Sí? Que buscan expresarse. Y como puedan. ¿Okay? Entonces, para Freud, en el ello están estas pulsiones que son el oscuro núcleo de nuestro ser. Y las pulsiones es lo que está, digamos, en el centro de nuestro ser, en el centro de lo que somos, están justamente las pulsiones, los impulsos. ¿Sí? Ahorita voy a hablar de algunos impulsos, a ver si nos da tiempo. ¿Sí? Y estos impulsos o pulsiones, como les dije hace un momento, comienzan a estructurarse a partir de la desviación de las necesidades primitivas. ¿Sí? O sea, el niño tiene una necesidad primitiva en el sentido de que es una necesidad instintual y esa necesidad instintual es satisfecha culturalmente. ¿Sí? Entonces, esa satisfacción cultural que se le da al instinto empieza a desviar al instinto y a producir la pulsión. ¿Sí? Por lo cual ello. ¿Sí? Y en ese ello encontramos básicamente dos tipos de pulsión. La pulsión de destrucción y la pulsión de vida o eros. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos pulsiones es más primitiva? Pues obviamente la pulsión de destrucción. ¿Sí? Porque la pulsión de destrucción lo que busca es encontrar satisfacción independientemente de que haya o de que se ponga en juego la vida de la persona. Independientemente de que sea una satisfacción que pueda ser dañina para el individuo, por ejemplo. Esa es la pulsión de destrucción. Mientras que eros sería la pulsión de vida, que también es primitiva, pero no tanto. ¿Sí? Y bueno, el principio rector del ello es el principio del placer. ¿Sí? Lo que busca el ello, desde el punto de vista de Freud, es obtener placer, independientemente de las consecuencias. ¿Okay? Nada más que aquí me gustaría como tal vez deshacer una idea que tal vez traen. Porque ustedes cuando piensan en placer, ustedes piensan en, probablemente, y yo también lo pienso, en estar a lo mejor en Acapulco, tranquilo, con una cerveza, aunque tenga clase de psicología clínica. Bueno, en Freud eso no es el placer. Eso no es el placer en Freud. ¿Sí? Para Freud el placer, al que busca el ello, le llama placer de órgano. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Placer de órgano. ¿Okay?
¿Por qué placer de órgano? Porque lo que busca es que el órgano en particular que está experimentando la tensión descargue. Por ejemplo, si la boca es lo que experimenta tensión, que la boca descargue. ¿Sí? O si el aparato musculatorio es el que experimenta tensión, que el aparato musculatorio descargue. ¿Sí? Ahorita voy a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces las pulsiones, no piensen ustedes que las pulsiones buscan a que yo como organismo completo encuentre placer, sino que al órgano que está experimentando tensión descargue. Bueno, voy a revisar un poquito el tema de las pulsiones. ¿Sí? Lo que nos dice Freud es que nuestro cuerpo, ¿sí? O nuestro ello, digamos, está lleno de pulsiones. ¿Sí? Y todas las pulsiones tienen una fuente en nuestro cuerpo. Nacen de alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? De hecho, las pulsiones como tal, se los voy a poner en el chat. Bueno, los pongo acá. Me detengo en el tema de las pulsiones porque es justamente muy importante para entender al ello. ¿Sí? Las pulsiones como tal tienen 4 elementos. ¿Sí? Tienen una fuente, que es una parte del cuerpo, por ejemplo, o el ano, ¿sí? Los genitales. Tienen una meta, que es la actividad a partir de la cual se busca satisfacer la pulsión. Por ejemplo, con la boca puede ser comer. Tienen un objeto, que es el objeto a través del cual se satisfacen. Entonces, la boca, comer, carne. O la boca, mamar, seno. Y tienen una energía. ¿Sí? Que la energía es la fuerza que tiene la pulsión. Entonces, todas las pulsiones tienen estos elementos. ¿Sí? Espero no estar siendo muy abstracto. Si alguien tiene duda, por favor, coméntenmelo para que no quede ninguna duda. Déjenme prender la luz. ¿A qué me refiero con energía? Es la fuerza que tiene la pulsión en específico, ¿no? Por ejemplo, hay personas en las que la pulsión oral puede ser más fuerte, o personas en las cuales la pulsión musculatoria, que vamos a revisar, puede ser más fuerte, ¿sí? Entonces la energía es justo esta tensión que se busca descargar. ¿Sí me estoy explicando, Byron? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, probablemente la pulsión oral sea mucho más fuerte y tenga más energía. Entonces, estos son los elementos de la pulsión. ¿Sí? Ahora, muy importante, por lo menos en el contexto de esta clase, ya después, por lo menos en el contexto de esta clase, no se puede confundir la pulsión con el instinto. ¿Sí? No es posible, o sea, no podemos confundir la pulsión con el instinto. ¿Sí? Son cosas distintas. ¿Sí? De hecho, Freud en alemán, para hablar de pulsión, cuando habla de pulsión, Freud utiliza la palabra Trieb. Y cuando habla de instinto, utiliza la palabra Instinct. En alemán. ¿Sí? Trieb, perdón. Entonces, las pulsiones son Trieb. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito de las distintas fuentes de la pulsión. ¿Sí? Es muy importante que ubiquemos las fuentes de la pulsión porque eso nos ayuda a entender las fijaciones y muchos fenómenos mentales. ¿Sí? Vamos a hablar de la primera, ¿sí?
fuente de pulsión, que es la boca. ¿Ok? Cuando la fuente de la pulsión es la boca, el nombre que le damos a esa pulsión es la pulsión oral. ¿Sí? Y esa pulsión oral se puede manifestar de muchas formas. ¿Sí? Hay algunas aquí en la pantalla, por ejemplo, con los síntomas alimenticios. ¿Sí? Anorexia, bulimia, los comedores compulsivos, ¿sí? Probablemente el fumar, ¿okay? Algunas adicciones, ¿sí? Todas esas son manifestaciones de la pulsión oral, ¿sí? Pero también se puede manifestar de otras formas, estos son síntomas. Pero también se puede manifestar de otras formas, por ejemplo, el gusto por la gastronomía o el ser chef puede ser una expresión de la pulsión oral, ¿sí? Obviamente el gusto por la comida, ¿sí? Morderse las uñas, fumar, tomar, ¿sí? Hay fábulas o historias que les contamos a los niños en las que el héroe es devorado o hay algo de comer involucrado. ¿Alguien ubica alguna historia infantil donde esté presente el tema de la devoración? Hansel y Gretel, por supuesto, ¿no? En Hansel y Gretel está súper presente el tema de se comen a la casa, ¿no? Y entonces la bruja se los va a comer a ellos. ¿Por qué a los niños sí les hace impacto eso? Bueno, porque evidentemente los niños y los adultos también entendemos ese tema de la pulsión oral, ¿no? El canibalismo. ¿Han visto este tema de la Deep Web, no? Hay como sectas caníbales y lo que sea, tiene que ver con lo mismo, ¿sí? La historia esta de Caperucita, ¿no? El lobo feroz que tiene una bocota, ¿no? Y se come a la abuelita, bueno, pues es una expresión de la pulsión oral, ¿no? Y también se manifiestan algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, las personas muy, muy pasivas, o muy, muy optimistas, o muy, muy pesimistas, son formas de expresar la pulsión oral. ¿Ok? Piensen también en ustedes en algunas frases de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, seguramente han escuchado alguna vez esta frase muy cursi, pero que se dice, cuando le decimos a una persona, te voy a comer a besos. Si se dan cuenta, es horrible la idea, ¿no? Como que te voy a comer a besos. Así lo pensamos literalmente, es horrible. ¿Okay? Pero, de alguna manera nos parece una frase no tan fea porque la interpretamos en función de la oralidad. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo la pulsión oral puede tener muchas expresiones muy distintas. ¿Sí? A diferencia del instinto animal, donde el instinto de alimentarse es alimentarse y punto, la pulsión oral se puede buscar expresar de distintas maneras. ¿Sí? Incluso en algo tan extraño como no comer. La pulsión oral se puede expresar no comiendo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Bien. Sí. Otra fuente de pulsión es el esfínter anal, tanto el interno como el externo. ¿Sí? El esfínter es un aparato muy importante, es un músculo, el esfínter. ¿Sí? Les voy a dar una pequeñísima explicación por qué es tan importante para Freud. ¿Sí? Fíjense que los seres humanos tenemos dos tipos de músculos, los músculos lisos y los músculos estriados. En general tenemos esos dos tipos de músculos. ¿Sí? Los músculos estriados son los que podemos controlar voluntariamente. Por ejemplo, cuando yo estoy moviendo mis manos, las estoy moviendo a través del músculo estriado. ¿Sí? O cuando yo muevo mi cuello, lo muevo a través del músculo estriado. ¿Sí? Pero hay otro conjunto de músculos que son los lisos, que no podemos mover voluntariamente. Por ejemplo, los músculos de el cristalino, ¿sí? Que movemos para contraer la pupila, ¿sí? Del iris, perdón, para contraer la pupila, ¿sí? Esos músculos no los podemos controlar a voluntad, se mueven solitos, se llaman músculos lisos, ¿ok? El gran tema es que
esfínter anal, interno y externo, o sea, los esfínteres, son en realidad músculos lisos. Fíjense qué loco. Entonces, supuestamente, biológicamente, no tendríamos que tener demasiado control sobre esos esfínteres. Deberían funcionar más o menos de manera automática. Sin embargo, la crianza y la cultura han hecho que el ser humano sea capaz de controlar estos esfínteres que no tendrían por qué ser controlados voluntariamente. ¿Me están siguiendo en la idea? ¿Sí? Por eso el tema del esfínter anal es tan importante para Freud. ¿Sí? Porque ahí se ve claramente cómo la cultura invade al cuerpo y pone a funcionar al cuerpo como la cultura quiere. ¿Sí? Fíjense ustedes que en la biología, en la naturaleza, en ningún lugar está escrito que uno tiene que hacer sus deposiciones en un sanitario, en un migitorio. Eso es absolutamente cultural. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bien. En todo caso, como fuente de pulsión, el esfínter tiene como nombre la pulsión anal y se puede manifestar en un conjunto de, digamos, expresiones, ¿no? Por ejemplo, la encopresis, niños que ustedes saben no pueden controlar su esfínter puntualmente. O al contrario, las personas que controlan demasiado el esfínter y se estriñen. Las personas excesivamente pulcras. Sí entendemos por qué, ¿no? Porque el niño, digamos que el impulso es vaciar su intestino y entonces tiene que ver con ensuciarse. Entonces lo contrario puede ser extremadamente pulcro, ¿no? Algo que Freud descubre en los niños, que es la teoría infantil de la cloaca. ¿Sí? Hay muchos niños, en general todos los niños, piensan que los bebés nacen por el ano. El bebé no tiene como forma de imaginarse que el bebé nace por la cavidad vaginal, digamos. No lo entiende. Entonces el bebé piensa, el niño piensa muy raro, piensa que se insemina por la boca y piensa, o sea, oral, y piensa que se da a luz por el ano, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la pulsión anal, ¿no? Las personas muy tenaces, ¿sí? Muy rígidas. Las personas muy ordenadas, muy disciplinadas, ¿sí? Muy detallistas, escrupulosas, ¿sí? Tacañas que retienen el dinero, ¿sí? O las personas desaliñadas. Todas esas son expresiones de la pulsión anal. Entonces, fíjense bien cómo la pulsión anal, igual que el oral, se puede expresar tanto como de manera activa, digamos, dejando ir, o de manera pasiva, no, más bien de manera pasiva dejando ir, o de manera activa reteniendo. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es, digamos, en cuanto a la pulsión anal, y se le llama precisamente el esfínter anal, ¿no? Tenemos también la pulsión que Freud llama, aquí está mal mi presentación, porque es la pulsión uretral, que también tiene que ver con otro esfínter, pero es el esfínter uréter, ¿sí? Que nos permite hacer el ejercicio de micción. ¿Sí? Ese esfínter uretral se puede manifestar, o esa pulsión uretral se puede manifestar en distintas situaciones, como por ejemplo la enuresis, ¿sí? Que ustedes ubican, son niños que no pueden controlar su micción, ¿sí? Hay una parafilia, no sé si alguien lo ubica, a ver si me puede ayudar. Una parafilia, bueno, una práctica sexual que se llama la lluvia dorada. ¿Alguien lo ubica? ¿De qué trata la lluvia dorada? Cuando a alguien le orinan encima, ¿no? Exactamente, que es tremendamente placentero para la persona que lo experimenta, ¿no? Cuando tiene ese muchísimo, ¿sí? Pero ¿por qué alguien disfruta de eso? Precisamente porque está vinculado con este tipo de pulsión, ¿sí? La idea de marcar el territorio. ¿Sí? Ustedes, ¿para qué los animales orinan? Básicamente para dos cosas, para desintoxicarse, pero también una vía para, digamos, la orina se utiliza para marcar el territorio, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo, por ejemplo, los chicos, ¿sí? A ver, aquí los chicos me pueden ayudar. ¿Cómo dicen los chicos? O no sé si todavía lo digan, pero por lo menos seguramente lo escucharon alguna vez, cuando van a orinar. ¿Alguien tiene alguna manera medio vulgar de decirlo?
¿No? ¿No lo ubican? A ver, digo al principio a ver si ustedes lo ubican. Voy a echar una Firma. firma. Exactamente. Es decir, voy a marcar el territorio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? De hecho, cuando una persona está, por ejemplo, grafiteando, está marcando el territorio y es un desplazamiento de la expresión de la pulsión uretral, ¿no? Marcar, poner mi nombre ahí, pues es prácticamente estar originando ahí, ¿no? Y la competencia también tendría que ver con eso, ¿no? ¿Okay? Todo eso se vincula con la pulsión uretral. ¿Sí? También los músculos del cuerpo son una fuente de pulsión. ¿Sí? Todos los músculos de nuestro cuerpo, más allá del uretral y del anal, son fuente de pulsión. ¿Sí? Ustedes saben de repente lo tremendamente placentero que para los niños es, por ejemplo, correr o saltar o brincar o ejercitar sus músculos en realidad. ¿Sí? El niño, de alguna manera, disfruta de eso, ¿no? Obviamente, fíjense ustedes cómo todo esto tiene que irlo renunciando el niño. Tiene que aprender a comer como se come en su cultura, tiene que aprender a llevar sus deposiciones donde en su sociedad se hace, a orinar donde su sociedad se lo exige, y también tiene que aprender a ejercitar sus músculos como su sociedad se lo pide. Es decir, al niño muy pronto se le dice, a ver, tienes que quedar, pues tiene que contener esa pulsión musculatoria. ¿Sí? En todo caso, la pulsión musculatoria también tiene expresiones sintomáticas. ¿Sí? La parálisis es una de ellas. ¿No? Pacientes que se paralizan de repente, no pueden mover un brazo, no pueden mover una pierna, no pueden mover los músculos del rostro. ¿Sí? Las contracturas, ¿sí? Cuando una persona está muy tensa y se contractura, ¿sí? La tensión muscular misma, la vigorexia. Ustedes ubican a estas personas que disfrutan demasiado el tema de hacer ejercicio. ¿Sí? El mismo gusto por el ejercicio y el deporte es una expresión de esta pulsión. ¿Sí? El sadismo también. ¿Sí? El sadismo implica apoderarse, implica presionar con los músculos, ¿no? Y el anhelo de retener. ¿Sí? Todo eso son expresiones de la pulsión musculatoria. ¿Sí? Bueno, evidentemente también como fuente de pulsión encontramos al clítoris en la niña y al pene en el niño. ¿Sí? Y Freud le llama la pulsión genital y también da lugar, bueno, en el niño, evidentemente, tanto el niño como la niña, muy chiquititos, existe lo que es la masturbación infantil, ¿no? Desde muy chiquititos los niños y niñas disfrutan de tocar su pene y su clítoris, ¿no? Claro, la cultura misma les va enseñando que no lo tienen que hacer o dónde lo tienen que hacer o bajo qué condiciones. Pero el niño y la niña, digamos que espontáneamente disfruta de hacerlo. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes seguramente lo ubicarán, en los perritos, por ejemplo, o en los animales regularmente, aunque sea de la misma camada, entre hermanitos, se lamen sus genitales, o juguetean con sus genitales, los huelen, etc. ¿Sí? El ser humano, en tanto animal, aspiraría a lo mismo. Evidentemente, culturalmente eso está bloqueado, ¿no? Entonces, evidentemente, si a un niño le ven tocando su penecito a su primito, por ejemplo, pues de inmediato es castigado, ¿no? Porque todas estas pulsiones tienen que ir siendo educadas por la cultura, ¿no? En todo caso, digamos, la pulsión genital produce un conjunto de síntomas o de manifestaciones. Por ejemplo, la eyaculación precoz, los problemas de la erección, la anorgasmia en hombres y mujeres, el ser una persona vanidosa, orgullosa, es una expresión de esa pulsión, o el despreciarse a sí mismo también, ¿sí? El ser muy impetuoso, promiscuo, ¿sí? La castidad y todos los símbolos fálicos están relacionados con esa pulsión, que es la pulsión genital. ¿Sí? También en el lenguaje encontramos expresiones de la pulsión genital. De hecho, en el lenguaje encontramos expresiones de todas estas pulsiones. Yo les voy a poner un ejemplo de esta y a ver si alguien encuentra en el lenguaje expresiones de estas pulsiones, ¿sí? Por ejemplo, para la genital, ¿sí? Cuando una persona dice me castra, si se dan cuenta cómo a lo mejor ni siquiera entiende bien lo que está diciendo, pero está haciendo una alusión directa a la pulsión genital. ¿Sí?
Ayúdenme a encontrar frases, dichos, las abuelitas tienen mucho, que involucren algunas de estas pulsiones. ¿Alguien ubica alguna? Aunque tengan palabras altisonantes, tienen el permiso de decirlo. Acá ya dije, ¿no? Te voy a comer a besos. ¿Sí? ¿Qué otras expresiones tendremos en estas pulsiones en términos de lenguaje? ¿Alguien ayuda, por favor? Me quiero comer el Me quiero mundo. comer el mundo es una expresión oral, por supuesto. O sea, te quieres comer el mundo, ¿no? Te vomito, por ejemplo, también, ¿no? Me vomito. Me da asco, ¿no? Muy bien. ¿De alguna otra? Hay un buen, ¿eh? Ya dije una de la uretral, ¿no? Voy a echar la firma del uretral. Sí mueves. Me purga, excelente, me purga, que estaría vinculado con la anal, ¿no? Sí. Y también un poco con... Ajá. El de sí mueves en musculatoria. Sí mueves, claro. Sí mueves, ¿no? Por supuesto, ¿no? La musculatoria, ¿no? Los remordimientos, ¿dónde los ubican? En la oral. La oral, ¿no? Claro, ¿sí? Voy a sick pack, o sea, cuando digo sick pack es como diría un paciente, ¿no? Me caga. ¿En dónde? En anal. Por supuesto, ¿no? Otra vez, sick pack. Se cagó en la anal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, realmente nuestro lenguaje cotidiano está infestado de esto, ¿sí? Y casi siempre son o expresiones poéticas o también expresiones escatológicas, es decir, groseras, puntualmente, ¿no? ¿Ok? Con la genital, bueno, no tengo ni que decirlo, ¿no? Todos los juegos de palabras que aluden al pene, ¿no? Tienen que ver con eso, con la genital, ¿no? Y fíjense cómo hay como una desplazamiento. Voy a sick pack otra vez, ¿sí? Nadie se sienta ofendido por esto, pero bueno, se tiene que decir, ¿no? Este cuate es una verga, ¿sí? Este cuate es un chingón, este cuate es un fregón, este cuate es muy bueno, ¿sí? Ahí hay un larguísimo desplazamiento que va desde lo genital hasta el ser muy bueno. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice, este cuate es muy malo, se puede resonar como este cuate no tiene pene, no tiene el pene pequeño. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar está cotidianamente lleno de estos giros lingüísticos que hace alusión a las pulsiones, ¿no? Y obviamente hay más pulsiones, voy a hablar de otras cuantas. Por ejemplo, la pulsión escópica, ¿no? Ustedes saben que el placer de ver es un placer muy grande, que es muy difícil que los niños renuncien a ellos, ¿no? Al niño naturalmente es curioso y de repente esa curiosidad incluso lo puede meter en problemas. Ustedes ubican esta frase, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y esa curiosidad tiene que ver con el hacer de observar cosas que a veces no debería observar, ¿no? No son pocos los niños que por ese placer de ver a veces contemplan a sus papás, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Porque su curiosidad los llevó al cuarto en el peor momento y entonces se iban la impresión. ¿Sí? Okay. Ese placer de ver, evidentemente el niño tiene que renunciar a él, pero se puede expresar de otras maneras, como por ejemplo con el voyeurismo. ¿Sí? Los voyeurs que disfrutan viendo a otras personas. ¿Sí? El exhibicionismo también es una forma al revés de ser voyerista, ¿no? El voyerista observa y el exhibicionista se exhibe. Pero al final también tiene que ver con este impulso de ver, ¿no? Evidentemente en las alucinaciones visuales tenemos involucrada a esta fuente de la pulsión, en las cegueras psicógenas, a las cegueras que se producen por razones psicológicas, ¿sí? Todo el uso de la imagen como expresión artística, películas, pintura, ¿sí? Todo, es decir, ¿qué animal
en su sano juicio se mete 2 horas a un lugar, estar sentado a observar una pantalla. Ningún animal lo hace, ¿no? Lo hacemos los humanos porque existe este placer de ver relacionado con la pulsión escópica, ¿no? Bueno, el gusto por ver cosas prohibidas y la velocidad visual. Todo eso son formas de expresión, dentro de muchas otras, vinculadas con la vista, ¿sí? ¿Okay? Las cuerdas vocales mismas, que son las que nos permiten hablar, articular palabras, también son fuentes de pulsión, ¿sí? Es clarísimo cómo a los niños les fascina gritar, les fascina, es algo que pareciera que disfrutan de gritar, ¿no? Y evidentemente la crianza nos hace que poco a poco vayamos limitando ese placer que le podemos llamar placer invocatorio, ¿sí? Pero igual encuentra expresiones, ¿no? ¿Sí? El grito mismo, gritarle a alguien, ¿sí? Es una expresión de esa pulsión, ¿no? También las alteraciones del habla, como mi paciente, ¿no? Que no podía decir porque tenía algo que decir malo de su papá, ¿sí? El canto como expresión artística, el ir a conciertos, la música, todo eso está vinculado con este placer de lo invocatorio, ¿no? En nuestro aparato vestibular, que según ustedes ubican en la aparato, pero lo vean, es un aparatito ubicado en el oído interno, que es el oído, ¿eh? El caracol, y acá está el aparato vestibular, estos saquitos. Estos saquitos nos permiten mantener el equilibrio. Entonces, cuando yo me muevo mi cabeza, hay unos cristales que están en esos saquitos, y cuando yo muevo mi cabeza, los cristales se mueven. Y es lo que me permite detectar el movimiento, ¿sí? Cuando ustedes están en la montaña rusa, por ejemplo, lo que sienten no es tanto por la vista, sino es porque esos cristales en el oído interno se están moviendo, ¿sí? Y ese es un placer vestibular. A los niños les encantan los placeres vestibulares, desde el niño que mecen, ¿entendemos? Hasta el niño que avientan, que les encanta que los avienten, o que se sube a la rueda esta que da vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Que les gusta que les den vueltas. Todo eso es una forma de estimular el aparato vestibular y darle placer a ese aparato. Evidentemente tenemos que irnos limitando en ese tipo de placer, pero encuentra formas de satisfacción en algunas expresiones. Por ejemplo, alteraciones del equilibrio, ¿no? Cuando la persona dice, me estoy mareando, y eso es psicógeno, tiene que ver con el aparato vestibular. El gusto por la velocidad, las personas que le meten a su auto, ¿no? Las personas que corren Fórmula 1, bueno, lo que se está estimulando es ese aparato, ¿no? Cuando uno sueña que se cae, lo que se estimula es ese aparato, o sueña que vuela, ¿sí? Todos los juegos mecánicos implican ese aparatito, ¿sí? La audición también es una fuente de digamos, placer, ¿no? Y de placer pulsional también. Le llamamos pulsión auditiva, ¿no? El hecho mismo de escuchar cosas que no debería escuchar música, ¿sí? Todas esas son fuentes, digamos, de pulsionales, ¿sí? Que también el niño tiene que ir limitando, ¿sí? Pero se expresan con alucinaciones auditivas, con sordera psicógena, por ejemplo, la música como expresión artística o la misma curiosidad auditiva, ¿no? La piel, que como fuente de pulsión, da la pulsión cutánea, ¿no? El acariciado, el ser abrazado, ¿sí? Todo eso para el niño es tremendamente placentero, pero también tiene que aprender a limitar, ¿sí? En todo caso, las expresiones son el prurito, por ejemplo, las dermatitis, el vitiligo incluso, ¿sí? El anhelo de ser tocado, o también la angustia cuando alguien nos toca, ¿no? No quiero que nadie me toque, ¿sí? Algunos pacientes esquizofrénicos tienen alucinaciones táctiles, ¿no? Sentir que, por ejemplo, tengo hormigas caminando por mi piel, o dolor psicógeno. Y finalmente la función olfatoria, que tiene que ver evidentemente con el olfato, ¿sí? Y que, bueno, tiene como expresiones el gusto o el repulsión por los olores, las alucinaciones olfatorias mismas. Yo tenía un paciente que
en el psiquiátrico, que estaba segurísimo de que olía mal, de que olía putrefacto. La verdad es que no, pero estaba segurísimo de que sí, ¿no? O el codismo, que es este ejercicio como de hacer perfumes, se llama codismo, también son fuertes de esa, expresiones de esa pulsión. ¿Sí? Entonces, justamente lo que nos dice Freud es que el ello está constituido de esas pulsiones. El ello está hecho de esas pulsiones. ¿Sí? Si aquí tuviéramos que poner todas, aquí tendríamos que poner a cada una de esas fuentes de pulsión que buscan expresarse. Pero que cuando buscan expresarse se encuentran con una barrera. ¿Sí? Porque están reprimidas. Y que para poder expresarse tienen que hacerlo de formas deformadas, valga la redundancia, ¿no? A través de síntomas, del arte, de las actividades cotidianas que nosotros hacemos. ¿Sí? El dar una clase, por ejemplo, pues estaría vinculado a lo mejor con la pulsión invocatoria, ¿no? El escuchar a un paciente estaría vinculado con la pulsión auditiva. El punto acá es que todos tenemos estas pulsiones, pero, dependiendo cómo fuimos criados, algunas pulsiones producen un punto de fijación. ¿Alguien podría platicarme de qué es un punto de fijación como tal? ¿Y cómo se produce, tal vez, un punto de fijación? Búsquenle, qué es un punto de fijación y cómo se produce. Por ahí lo dijeron hace ratito ya, entonces tal vez lo tengan más o menos claro. Voy a hacer una pregunta más o menos al azar, también para ver si están por acá. Andrés Hernández Méndez, ¿estás por acá, Andrés? Nada más tengo su avatar. Israel TRG. Sí, depende, profe. ¿Sí estás por ahí, Andrés? Bueno, a ver, platícanos, Israel. ¿Qué es un punto de fijación o qué es la fijación? Está bien, Andrés. No sabría cómo explicarle. A ver, ¿cómo lo tienes en tu mente? Es que no me queda realmente claro, entonces lo investigué, pero tampoco... un punto en el que convergen las líneas de visión de cada uno de los dos ojos. Bueno, No. es lo que me sale acá. Sí, pero no es eso no es psicoanalítico, eso es más bien Sí. un oftalmólogo, ¿no? A ver, Leo Hernández, ¿tienes qué es un punto de fijación? ¿O qué es la fijación? ¿Estás por acá, Leo? Profe, Sí. yo, Ajá. Encontré qué es lo que hace que el sujeto tenga problemas, sí, de cierta manera, pero ¿qué es exactamente? Sí, Shali. yo encontré, por fijación se entiende la detención de una cantidad de líbido en ciertas zonas erógenas, fases de desarrollo, objetos, condiciones o formas de satisfacción experimentadas en el pasado. Ándale, creo que lo tienes perfectamente bien, ¿no? O sea, justamente el punto de fijación es porque una de estas zonas erógenas, todas estas fuentes de pulsión, son zonas erógenas, son zonas que nos provocan placer, mucho placer desde que somos niños, todas estas zonas. Piensen en un niño entre los 0 y los 5 años y piensen cómo disfruta de todas estas partes de su cuerpo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hacen nuestros cuidadores? Lo que hacen nuestros cuidadores es limitar esas formas de placer. Pues lo que les decía, al niño, por ejemplo, le enseñan a que no puede comer primero lo que quiera, tampoco puede comer como sea, tiene que sentarse, tiene que tomar su cucharita, ¿sí? Tiene que, come, da varios bocados, no sé a ustedes cuántos les decían, a mí me decían 28 bocados, dejas tu cucharita, lo disfrutas y luego vuelves a comer. El niño quisiera comer como quiere, pero la educación lo que va haciendo es que esa forma de expresión de la pulsión vaya siendo limitada. ¿Okay?
El gran problema es que cuando nos están educando a veces nuestros papás, nuestros creadores, no por malvados, sino porque eso sucede, digamos que generan que uno de estos puntos se vuelve un punto demasiado erógeno. Por ejemplo, cuando el papá o la mamá castigan mucho la oralidad, entonces la oralidad se vuelve demasiado erógena. Se vuelve un punto importante de fijación. Y al volverse un punto importante de fijación, ahí es donde se pueden producir síntomas. O es una fuente de placer que va a necesitar muchísima estimulación para mantenerse tranquila, por así decirlo, satisfecha. Igual con lo anal, ¿no? Si fue un campo de batalla enorme, el tema de dónde depositar las deposiciones, entonces, igual, lo anal se va a constituir en un punto de fijación. Y entonces a lo mejor ese niño va a tener encopresis, o a lo mejor ese adulto se va a estreñir, ¿sí? O va a tener problemas de colitis, de gastritis, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos de fijación, cada una de estas zonas erógenas, perdón, puede ser un punto de fijación, dependiendo cómo haya sido educado por la crianza, ¿sí? Donde hubo mayores batallas más fuertes para educar al niño, van a ser puntos de fijación más importantes. Y esos puntos de fijación más importantes eventualmente pueden ser lugares donde el niño, el adulto, etcétera, termine somatizando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es muy importante que entendamos que los síntomas provienen o están relacionados con las zonas que fueron fijadas en nuestro cuerpo porque fueron zonas o son zonas demasiado erógenas. ¿Sí? Por ejemplo, para la mujer que quiere humillar a su esposo, les pregunto, ¿cuál pulsión o cuál fuente de fijación ubican? Para la mujer del principio de la clase. Por lo menos está la genital, donde es como, yo no tengo relaciones sexuales, esa es una, ¿sí? Humillo al esposo a través de decirle que su pene no es lo suficientemente funcional, entonces ahí está por lo menos lo genital, y también me parece que estaría lo invocatorio, ¿sí? Me dan ganas de decirle a la mucama lo que en realidad pasó. ¿Tenemos la idea? Estas dos fuentes pulsionales se combinan para producir un síntoma. Llamarla a la mucama, etc. ¿Sí? Si no hubiera estos puntos de fijación, probablemente la mujer no sintomatizaría. Pero como hay esos puntos de fijación, la mujer termina sintomatizando. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta acá? Sí, nada más una. En cuanto dice el anal, estreñimiento, hiperactividad excesiva y eso, Ajá. cuando dice tenacidad, orden, rigidez, disciplina, ¿se refiere que no lo tiene o que lo tiene? O que no lo va a tener. Es que ambas. Una persona demasiado tenaz, puede ser que tenga un impulso anal, una pulsión anal extremadamente fijada. ¿Sí? Pero también una persona demasiado poca fuerza de voluntad, digamos, también puede ser. Porque lo importante acá es que, así como con la oral se puede expresar comiendo mucho o no comiendo nada, por ejemplo. Okay. Acá la anal se puede expresar siendo muy tenaz o siendo muy poco tenaz. ¿Sí me explica? Sí, gracias. ¿Okay? Y fíjense cómo la musculatoria también, por ejemplo, puede ser con una parálisis, o sea, pierdo por completo el control muscular, o con una contractura, o sea, estoy tremendamente en control muscular, ¿no? O la genital, puede ser una persona que sea promiscua, o una persona que tenga problemas de erección, o un orgasmo. Entonces, todo se puede expresar por sí mismo o por su opuesto. ¿Entendemos la idea? Sí. ¿Sí? Bueno. Como se darán cuenta, es un tema, digamos, extenso, entonces me voy a quedar acá, ¿sí? Me falta trabajar súper yo y yo, pero bueno, la verdad es que es complicado trabajarlo todo en una sola sesión. Les propongo que dejemos acá el jueves, a ver, un comentario que les quería hacer. Hasta ahora nada más nos habíamos estado conectando una vez a la semana,
¿Ok? A partir de esta semana va a ser indispensable que nos veamos lunes y jueves a nuestra hora. ¿Ok? Este jueves de entrada voy a terminar de trabajar estos temas, ¿sí? Pero este va a ser este jueves. En general los jueves los vamos a dedicar, se tienen que conectar, voy a pasar lista, se tienen que conectar para que aquí en sesión sincrónica podamos hacer nuestro entregable o perfeccionar el entregable. ¿Sí me estoy explicando? Va a ser indispensable que estemos conectados, todos juntos, yo voy a estar acá, y ustedes vayan desarrollando su entregable durante la sesión, que se entregue el viernes, ¿recuerdan? ¿Okay? ¿Sí me estoy explicando? Ok. ¿Okay? Sí. Es indispensable que nos conectemos el jueves, entonces, por favor. Este jueves voy a terminar el tema, pero los siguientes jueves, si vamos bien en tiempo, los vamos a dedicar específicamente a trabajar el entregable. ¿Ok? Y nos vamos a ver aquí en sesión sincrónica, igual yo voy a estar, y cualquier duda que tengan en relación al entregable, lo podemos trabajar durante la clase. ¿Sí me expliqué? Sí, Perfecto. Entonces, vamos por Ok, ¿desde esta semana? ¿Mandé? Ya, ¿Desde esta semana? Desde el jueves, por favor, sí. Ok. ¿Vale? Pues ver jueves entonces, y cuídense mucho. sí, profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Chao. Gracias. Nada de qué, bye. Gracias.